Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Hoy tenemos una clase maravillosa y es el estudio de los libros de Daniel y Apocalipsis con el pastor Arturo Andrade. Hemos invitado al pastor Arturo Andrade porque este es uno de sus temas favoritos y tiene mucho que decirnos con aplicación a estos tiempos actuales. Entonces, obviamente, Apocalipsis y todo lo que es escatología tiene mucho que ver con los tiempos actuales, pero también no solo las profecías, sino el contexto y todo lo que encontramos en estos libros. Entonces, antes de darle lugar al pastor Arturo, vamos a orar. Señor amado, gracias por, pastor Arturo, por esta clase, por lo que tú has puesto en su corazón para impartir a nosotros. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pedimos, Señor, que tú entres a lo más profundo de nuestros corazones y seas revelando, Señor, tu verdad a nuestras vidas y que podamos ser creyentes, que hasta el último día de nuestras vidas podamos ser creyentes fieles, temerosos de Dios, que andan en el camino tuyo y en tu verdad. Gracias por el pastor Arturo y pedimos que toda la palabra que sea impartida para hoy sea bendición para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pastor Arturo, bienvenido. Muy buenas a todos acá en la clase Daniel y Apocalipsis. Como dijo la pastora María Inés Garzón, esta es una de las clases que más me gusta y bueno, de los libros que más me gusta de la Biblia. Y cuando yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, el tema escatológico, el tema de la profecía, el tema de los últimos tiempos, era lo que dominaba el pensamiento de la iglesia, las predicaciones, las conferencias, los libros que se hacían, y consumíamos todo esto con mucho fervor. Y obviamente esto marcó nuestra mente hasta el día de hoy. Y entonces por eso, al ver la historia, o sea, al ver los últimos 30 años, 3 décadas de cristianismo en mi vida y las profecías, es impresionante cómo se avanza muchísimo en el tema escatológico. Pero por eso hay que ir a la fuente, hay que ir a los libros proféticos de los últimos tiempos, Daniel y Apocalipsis. No son los únicos, o sea, las profecías acerca de los últimos tiempos están realmente por toda la Biblia, pero estos libros tienen porciones muy grandes y como muy cronológicas, y por eso vale la pena estudiarlos como profundamente. Y en estas semanas, 5 clases, estaremos primero viendo Daniel, luego veremos en las últimas 3 sesiones Apocalipsis, y en algunas de estas de Apocalipsis trataremos de ver cómo Daniel se relaciona, aunque es como una tentación desde Daniel lanzarnos al Apocalipsis, pero no quiero hacer un revuelto aquí tan fuerte que después no entendamos de qué estamos hablando. Así que trataré de ser muy juicioso en primero estar en Daniel y luego estar en Apocalipsis, y en Apocalipsis sí algunos pincelazos fuertes de cómo Daniel lo estaba diciendo porque ya lo hemos trabajado. Entonces vamos a comenzar en estos libros. Bueno, un consejo, cuando tú estés leyendo o estudiando un libro de la Biblia, como una clase como esta, pues lee la Biblia, que tiene que ver con esta clase. Si estás viendo la clase de Daniel y Apocalipsis, lee estos libros. Hace poco en una de las clases que estoy tomando de Biblia, nos pusieron a leer todo el libro, y lo que yo hice, porque ya lo he leído varias veces ese libro, entonces como para darle un poco de innovación y creatividad a esta nueva lectura que en una semana tenía que hacer, entonces lo que hice fue escucharlo y leerlo al mismo tiempo. Entonces el audio es muy emocionante también, así que puedes empezar a escuchar a Daniel en estas semanas, y luego escuchar Apocalipsis, escuchar, ojalá así como hay Biblias en audio que son dramatizadas, esas son muy especiales. Entonces es bueno escuchar la Biblia, y así avancé en mis compromisos, pero también es un consejo que te doy. Estamos viendo Daniel,
escucha a Daniel y léelo al mismo tiempo si puedes. Entonces, ni más, nos metemos el libro de Daniel, un libro del Antiguo Testamento, un libro que combina la narración histórica, la profecía y la visión apocalíptica. Ese es el libro de Daniel. Dos grandes secciones. Si usted quiere hacer un bosquejo de todo el libro, son dos grandes secciones nada más. La primera es pues la historia de Daniel y sus compañeros, los primeros 6 capítulos, y luego las visiones proféticas en el capítulo 7 al 12. Obviamente, en las primeras secciones históricas y narrativas, pues algunos reyes tenían visiones y Daniel pues interpretaba, pero donde realmente está la mayor parte del libro proféticamente hablando es en su parte final. Así que ahí es. No podríamos pues entrarnos de una vez hacia la parte profética sin entender los acontecimientos históricos de Daniel. Ya en los libros históricos, que también es una clase aquí en comprensión de los tiempos, estábamos mirando que vienen unos problemas muy complejos para el pueblo de Israel. Bueno, Judá, porque ya el reino está dividido, entonces aquí es Judá, el reino del sur, capital Jerusalén, el profeta Jeremías, diciendo todo lo que va a pasar. Y Babilonia viene y los invade, los cautiva. Primera cautividad, porque Babilonia hizo como 3 avances fuertes hacia Judá. En el tercero de ellos sí la destruyó completamente. En el primer avance tomó al rey y a muchos jóvenes cautivos y se los llevó. Entonces, la historia de Daniel es complementaria a la historia en el libro de Crónicas cuando ya llega el rey Nabucodonosor y los cautiva y se los lleva con cadenas a los jóvenes cautivos. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estaban estos jóvenes cautivados. Ellos les ponen nombres babilonios. Entonces a Daniel le pusieron Belsasar, que básicamente no es que use mucho su nombre babilónico. Eso es muy interesante. Daniel le cambian el nombre a Belsasar, pero cuando tú sigues leyendo la historia de Daniel, realmente se mantiene como con su nombre hebreo. Mientras que los amigos, Ananías, Misael y Azarías, estos sí empiezan como a usar más su nombre babilónico, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero cuando estaban frente a ese horno de fuego, y los llamaban Sadrach, Mesach y Abednego, y así se identificaban con sus nombres babilónicos. De todos modos, su corazón era un corazón que era ferviente para Dios. Es interesante, a usted le pueden poner ropajes de otra cultura, hasta le pueden cambiar el nombre por otro nombre mundano, pero si su corazón le pertenece a Dios, pues nadie podrá quitarte eso, nadie podrá quitar tu fe ni tu corazón apasionado por Dios. Bueno, son enseñanzas que nos deja el libro de Daniel, pero aquí es donde empieza así este capítulo. Luego vemos la fidelidad de Daniel en los siguientes versículos del 8 al 21. Él se niega a comer la comida del rey para mantenerse puro y Dios le da sabiduría y favor. Y es 10 veces mejor que cualquier otro joven cuando es preguntado por todos los asuntos que ha aprendido acerca de Babilonia. Esta historia ocurre aproximadamente en el año 605 a.C. Eh, Daniel, un joven adolescente, eh, él era noble, era uno de los nobles de Jerusalén, de Judá. Y también, pues obviamente, mientras estuvo en cautiverio, sirvió allá a este rey Nabucodonosor.
pero a dos reyes más. De una vez podríamos decir esto es algo como sobrenatural en la vida de Daniel, porque Daniel, luego de que Nauconosor muere, queda su hijo Belsasar, y luego cuando Belsasar está gobernando, llegan los medos persas y ahí comienza el reinado de Darío. Y aún bajo este gobierno sigue siendo Daniel un funcionario de este rey. Y eso, y bueno, es interesante, una noticia contemporánea, finalizando el siglo XX, eh, y no, comenzando el siglo XXI, hubo guerras allá en Medio Oriente, como todo el tiempo hay, ¿no? Pero en una de esas había un gobernante en Irak llamado Saddam Hussein. Este Saddam Hussein y quería invadir Kuwait y hacía una guerra, pero de cuando en cuando le mandaba un cohete a Israel. Y cuando los periodistas fueron a entrevistarlo de por qué se les mandaba cohetes y misiles a Israel, él dijo, porque los israelitas conspiraron con los medos y los persas para que cayera Babilonia, que cayera Irak. Y la periodista no entendía, una periodista occidental no entendía de qué era lo que está, que cuándo pasó eso, cuál conspiración. Bueno, estaba hablando de cuando Belsasar era el rey en Babilonia, que es lo que corresponde hoy a Irak, y los medos persas entraron y mantuvieron a Daniel como funcionario. Entonces los babilonios decían que estos judíos, como Daniel, conspiraron con los medos persas para que cayera Babilonia. Y eso era la razón de la amargura de Saddam y por eso le mandaba cohetes a los judíos. Bueno, la verdad es que para tener excusas para mandar cohetes pueden haber muchas, pero era muy sorprendente que usara un tema histórico del libro de Daniel y de la Biblia para mostrar este asunto. Pero esto fue la realidad. También eh, en este libro eh, lo veremos más adelante, pero en este libro, como dato curioso, pues aparece también los ángeles como por sus nombres. Aquí aparece el ángel Gabriel y el arcángel Miguel. Los dos son nombrados en este libro de Daniel. Y bueno, eso es como un dato sorprendente. Más adelante, el ángel Gabriel es mencionado en los eventos que tienen que ver con el cumplimiento de la profecía acerca de la venida del Mesías por primera vez. Entonces aparece el ángel Gabriel. Y más adelante, por allá en los últimos libros de la Biblia, es que aparece el arcángel Miguel. Y bueno, en un solo libro sí están mencionados ambos. Entonces en Daniel es que están mencionados. Y algunos comentaristas que le siguen la pista a este tema de la angeliología dicen que Gabriel siempre como que aparece en los temas que tienen que ver con la profecía que es acerca de lo mesiánico. Y cuando vemos por qué aparece en Daniel, es cuando viene a darle una confirmación al profeta acerca de lo que él estaba preguntando sobre el cumplimiento de los tiempos, que básicamente avanza en la profecía. Y que el arcángel Miguel siempre es uno como defensor de Israel. Bueno, esos son los datos curiosos de este libro de Daniel. Ahora, eh, Daniel tiene una similitud muy grande a José, que fue otro funcionario en un imperio. Entonces, José fue, la diferencia es que José no fue cautivado, pero fue vendido como esclavo por sus hermanos y termina por allá en el imperio de Egipto como en la esclavitud. Luego allá acusado termina en la cárcel y luego de la cárcel sale a ser un funcionario real. Bueno, es una historia muy similar. Entonces, aunque Daniel no fue vendido ni nada, sino cautivado, de todos modos era como un esclavo en otro imperio. Muy similares sus historias, José y Daniel.
muy usados sus testimonios cuando cristianos quieren entrar como a los temas de la función pública. Bueno, algunos comentaristas dicen que pueden haber algunos principios en la vida de José y en la vida de Daniel que pueden ayudar a los creyentes en la función pública, pero que obviamente pues ningún modelo de gobierno de los que vivió ni José ni Daniel pueden aplicar a los modelos de gobierno de hoy. Y también pues obviamente José y Daniel no estuvieron en la función pública por gusto, o sea, ellos no se propusieron, ellos no se prepararon para eso, ellos no buscaron a ver cómo llegaban a ser funcionarios públicos en los imperios, no, eran esclavos realmente, o sea, ellos no lo procuraron. Y aunque tenían gran poder público, de todos modos ellos entendían cuál era su identidad y que ahí no estaban por gusto, sino que cumplían la función pública porque los tiempos de Dios se presentaron así con ellos. Bueno, esos son como algunos temas, pero muy, muy semejantes. Dos de los personajes más influyentes en la historia de Israel y de los judíos, y sin embargo, pues eran dos personajes que no es que su poder estuviera en lo sobrenatural como lo entendemos, o sea, milagros o cosas como Moisés, como Elías, sino que eran hombres que lo sobrenatural en ellos estaba porque temían a Dios y entonces tenían una sabiduría, una percepción, una perspectiva de los tiempos sin igual. Yo sí creo que es sobrenatural, pero es interesante que a veces no reconocemos lo sobrenatural en José y en Daniel, porque nuestra mentalidad o nuestra visión a veces solo va enfocada a lo sobrenatural en las señales que desafían en las ciencias naturales o la física y cosas así, lo milagroso en términos físicos. Pero yo creo que tanto José como Daniel tenían un desarrollo de la sabiduría que venía de Dios de manera sobrenatural. Así que estos son como los personajes que más influían, que tenían un poder de Dios que venía de ellos, pero diferente a todos los demás que vemos en las vidas. Daniel también puede ser caracterizado. Si usted le pidieran en 3 palabras describir a Daniel, o 2 palabras, o una palabra, pues seguro que muchos dirían su función pública, pero realmente la vida de Daniel era caracterizada por la oración. Era un hombre de oración. Cuando usted ve las oraciones, pues los momentos de oración y las oraciones que hacía Daniel, bueno, esa era como su vida. Mira que el desarrollo profético, o sea, toda la explicación profética era resultado de una oración que tenía Daniel porque le intrigaba un asunto. Él quería saber si los tiempos que Jeremías había ya marcado se estaban cumpliendo y era su pregunta. Y ayunaba pidiéndole a Dios que le diera una respuesta a la pregunta bíblica que él tenía. Leía el rollo de Jeremías y le preguntaba a Dios sobre esas promesas en ese rollo. Bueno, pocas veces tú ves a gente orando como en esa forma, en la Biblia misma, como que alguien orando porque quiere entender más de la palabra de Dios. Bueno, eso es sorprendente y de verdad deberíamos tenerlo así. Cuando tú lees el Nuevo Testamento y ves lo que oraban, mira, muy pocos oraban en ese sentido. Quiero entender la palabra, quiero entender la promesa, quiero entender si esto que la Biblia dice así se está cumpliendo ahora. Y Dios le respondió. Así que su vida puede ser caracterizada por la oración y por la profecía, porque obviamente por esas respuestas él escribía estas cosas que iban a pasar. Fue diligente en escribirlas, aunque él mismo no iba a comprender mucho acerca de lo que Dios le estaba diciendo. Siendo un anciano, fue fiel
en dejarnos la profecía escrita. Pero como dice Pedro, aquellos profetas escribieron sin saber que no era para ellos las palabras que Dios les daba, sino para nosotros, la gente de los últimos tiempos. Pero fueron fieles en escribirlo, aunque la comprensión de los tiempos no les ayudaba en ese momento, sí entendieron que era de parte de Dios y que necesitaban registrarlo para que las siguientes generaciones de creyentes pudieran tener esa luz que ellos aportaban. No, una realmente gente muy sensible, muy fiel, muy maravillosa en este sentido. Y podemos ser así, como Daniel. O sea, hasta ahora tú no ves algo en Daniel que sea sobrehumano. Cualquier humano que tema a Dios, que ame a Dios, que ore a Dios por respuestas de su palabra, que pida a Dios revelación de su palabra, que se mantenga fiel a los principios de Dios, pues va a ser alguien así sobresaliente. Así que yo te animo a que de verdad seas sobresaliente en las cosas que tú estás haciendo. Y vas a ver la gracia del Señor ahí. Bueno, ¿qué podemos también ver aquí en cuanto a la dieta divina, la resolución de Daniel? ¿Por qué tan importante este tema? Que se niegue a comer la comida del rey para mantenerse puro. Bueno, es un tema como muy, muy interesante porque pues ya digamos están en otro país, ¿no? Están en otro lugar, están lejos de casa, están completamente aislados. Y de todas las cosas que pues obviamente tenían que vivir, protesta solo este tema. Bueno, Nabucodonosor los había seleccionado y les daban lo mejor de lo mejor, o sea, era un entrenamiento en la cultura completamente fuerte, más que, más que solo unas clasecitas de idiomas, era una inmersión total en la cultura, en la mentalidad, en la cosmovisión imperial. Era realmente un desafío muy, muy grande. Hoy, cuando los creyentes voluntariamente o involuntariamente migran tanto, pues este capítulo sí debería ser un capítulo que debería estudiarse con más fuerza, un capítulo para inmigrantes, porque pues de toda la inmersión cultural que Daniel tenía, eh, él y sus amigos deciden que pues van a resistir el tema de la comida. Entonces, porque hay que ver, ¿no? Les cambiaron los nombres, como ya vimos. Ananías, que significa Dios es misericordioso, recibe el nombre de Sadrach, que es iluminado por el Dios Sol. ¿Qué tal? Misael, quien es conocido, quien es como Dios, fue llamado Mesach, quien como Istar. Azarías, el Señor es mi ayuda, fue cambiado por Abednego, esclavo de Nabú. Nabú era otro dios babilonio. Y Daniel, Dios juzga, recibió el nombre de Belsasar, príncipe de Bel, y Bel era el dios principal del panteón babilónico, equivalente a Zeus. Ellos aceptaron el cambio de nombre, o sea, bueno, así lo llamaban, y obviamente el asunto de la comida es que ellos eran entendidos de que las comidas eran sacrificadas a ídolos. Y aquí es donde ellos realmente están empezando a protestar. No, el problema no es la comida como tal, sino que ellos entienden que una comida sacrificada a ídolos hacía parte de una adoración a otro Dios. Y ellos querían mostrar que el único Dios al que temen, el único Dios al que sirve, es al Dios de sus padres, al Dios de Judá, al Dios de Israel, al Dios que está en su corazón. Y entonces ellos resisten esto, es porque están resistiendo cambiar de lealtad. Esto es muy importante para comprender. A veces nosotros pensamos que el asunto es solo las comidas,
pero no era la comida. Generalmente en estos asuntos de la comida tenía que ver en otras culturas o cambiando de cultura o intercultural el asunto. Era porque las comidas son parte principal de las adoraciones idolátricas. Así que él podía realmente resistir esto para mostrar a todos que por su Dios, estaría dispuesto incluso a morir. Porque donde le hubieran informado al rey que había unos hebreos que ellos no querían hacer parte de la cultura babilónica, pues seguramente los hubieran matado porque tenían muchos jóvenes cautivados para esto. Así que aquí Daniel se mantiene firme, es porque él quiere mostrar que sigue temeroso de Dios. Y ahí entonces es donde tenemos esta lealtad. Por eso este capítulo es tan interesante. Les cambian el nombre, pero eso no afecta su identidad. Les cambian sus ropajes, pero eso no afecta su identidad. Les cambian el idioma, ahora tienen que hablar el idioma de los babilónicos, que a propósito el idioma de los babilónicos es el arameo, un idioma que realmente se quedó con ellos, con los judíos hasta, mejor dicho, los días de Jesús. Podían hablar otra lengua, pero no iban a cambiar su identidad. Donde sí se frenaron era en aquello que estaría muy ligado a la adoración de otros dioses, y ahí entonces es donde tuvieron un problema y dijeron, no, 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 vamos a adorar a nuestro único Dios y no nos vamos a contaminar con esta idolatría. Y la comida era el punto de quiebre para mostrar esto. Se mantuvieron firmes. Luego ya llegamos al capítulo 2 de Daniel, donde entonces aquí están las historias de fe y poder divino. Aquí es donde viene el sueño de Nabucodonosor y su interpretación, el capítulo 2. El rey sueña una estatua de 4 metales, oro, plata, bronce, hierro y barro. Y Daniel revela el sueño y su significado. Y cada metal como que representa uno de los metales. Entonces el reino de Babilonia representado con el oro, los medopersas, la plata, Grecia, el hierro, y Roma, ya perdón, el bronce, Grecia, y el hierro y el barro, ya Roma, un reino frágil en ese sentido, aunque, bueno, duraron casi 6, 7 siglos, y el reino eterno de Dios. El horno, y bueno, esta estatua es muy, muy buena porque comienza a mostrar, Daniel, este hecho de que Dios lo estaba usando de manera sorprendente en la interpretación de los sueños y cómo el rey pudo aceptar esta interpretación y desarrollar su imperio bajo esta guía del rey, del profeta Daniel. Así que, pues para Nabucodonosor al comienzo esto era una pesadilla. Llama a todos y la verdad ninguno pues tiene la interpretación. Es muy, muy interesante que tenía Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, una cantidad tan grande de consejeros, adivinos, de todo, que pues no llegaron todos. Pero cuando llega el decreto de la matanza, pues ahí sí los van a matar a todos, hasta los que no estuvieron en la reunión. Entonces ahí llega Daniel y es cuando pregunta, bueno, pero ¿qué es el problema? Y es cuando le explican, no, es que el rey tuvo una pesadilla y los adivinos quieren que él se las cuente para interpretarla y él dice, no, el que me diga el sueño y me diga su interpretación, ese es lo que yo quiero. Y ahí llegan entonces el rey, y bueno, llega el funcionario y Daniel le dice, dígale al rey que sí, que es posible. Lo llevan, usted conoce la historia, ahí es cuando
Daniel le dice al rey que Dios le puede revelar el sueño y su interpretación, pero que lo deje orar. Y muy increíble, Nabucodonosor accede, o sea, un cristiano firme o un creyente firme. Él dice, Dios puede revelar todo, lo escondido, lo secreto. Es más, yo creo que Dios te dio este sueño, pero necesito preguntarle a Dios. Necesito orar. Como creyente, necesito orar. Él no es arrogante, no se atribuye ningún poder por sí mismo. Bueno, ya hay una sentencia de muerte, ¿qué más va a perder? Con decirle al rey que va a orar. Entonces, pero lo hace valientemente. Tenemos que aprender de Daniel, o sea, hay que ser valientes en nuestra fe. Y hay que orar y no temer decir a las personas que hay que orar y que vamos a orar. Entonces, en ese sentido, tenemos que hacerlo. Y ahora él le permite hacer esto porque cuando el profeta le dice, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey, a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Daniel 2, 28 al 30. No, qué maravilla de siervo. No es porque en mí haya más sabiduría, es porque Dios ha querido. Dios quiso revelármelo a mí y yo te lo voy a hacer saber. Y le muestra el sueño y luego le dice que esa cabeza de oro es Babilonia, que ese pecho y esos brazos de plata son los medopersas, que ese vientre y muslos de bronce son los griegos y que esas piernas hierro y barro, sus piernas de hierro, sus pies de hierro y barro. Eso era el último imperio romano. Lo interesante es que Daniel le está diciendo esto a Nabucodonosor, pero no le dice los nombres de los imperios, solo le dice después de ti vendrá un imperio así, luego vendrá un imperio así, luego vendrá. Pero cuando tú ves la historia desde Babilonia hasta los romanos, esta profecía fue, o este sueño fue cumplido exactamente. Y cómo la piedra que destruye a esta estatua, pues no viene por la cabeza, sino por los pies de barro y hierro. Y esta es digamos, la visión que tiene Nabucodonosor interpretada por él. Así que hay fechas claves aquí, un vistazo de muchos siglos de historia hacia adelante, y así Nabucodonosor, pues quien reinó del 606 al 561, quien fue un jefe militar brillante, enérgico, el hombre más importante del mundo. Los historiadores dicen que realmente no ha habido un imperio como el babilónico, ni antes ni después. O sea, los egipcios no lograron la potencia y el poderío de Babilonia. Ningún rey, ningún emperador ha alcanzado lo que Nabucodonosor alcanzó. Él realmente fue excepcional para los historiadores como gobernante y Babilonia como imperio. Todavía hoy, en el siglo XXI, hay vestigios de esa Babilonia allá en Medio Oriente. Algunas de las maravillas que el mundo reconoce como obras de la humanidad impresionantes se ubican en este imperio babilónico. Así que realmente es muy sorprendente. Nabucodonosor murió en el año 562 y ahí siguió su hijo. Pero hay algo también interesante. ¿Qué resultó de esta profecía? Que Nabucodonosor se construyó una estatua. Él dijo, si nosotros somos la cabeza de oro, si no hay nadie ni habrá como Babilonia, pues todos tienen que adorar.
adorarme a mí como emperador y construye tremenda, tremenda estatua y de oro, 30 metros de alto y 3 metros de ancho, o sea, en oro. No, o sea, eso es inimaginable. 30 metros de oro en una estatua por 3 metros de ancho. No, eso es demasiado poderío. O sea, nadie ha hecho algo semejante. Hace su estatua, ordena que la pongan en esa llanura dura cerca de la capital Babilonia y ahí él pues quiere lograr algunas cosas. Después de esa visión, su orgullo le gana, él quiere pues enaltecerse, enorgullecerse. Daniel le había dado en su explicación en el significado que pues la cabeza de oro era Babilonia. Entonces él quiere que todos sepan que, mejor dicho, él es un rey muy fuerte y poderoso y por eso hace semejante estatua. Bueno, ¿por qué más, no? ¿Por qué más haría una estatua en oro de 30 metros de alto por 3 metros de ancho? Para que todos sepan que yo tengo mucha plata, mucho oro, que soy muy poderoso y que todos la adoren. ¿Cuántos kilos de oro cree que se necesitan para hacer una estatua así? Algunos dicen que son como unos 135.000 kilos de oro. Multiplique eso por el gramo de oro hoy. Y no, eso no hay un país no hay nadie, no, ni Roma, ni Grecia, ni los medopersas pudieran tener semejante poder. Claro, el oro vinieron y seguro se lo saquearon, pero nunca pudieron volver a consolidar tanto oro para un estado. O sea, de verdad que mucha fuerza. Consolidar su imperio por medio de una religión común. Es decir, él dice, ahora este imperio va a tener un solo Dios, que será el emperador. Y entonces trata de unificar la religión imperial bajo esa estatua en un solo Dios. Algo que pasa por alto la historia. Es más, cuando estudiamos el libro de Daniel y cuando estudiamos la historia digamos, de la humanidad y sus religiones, pasamos por alto el intento de Nabucodonosor de unificar en una sola religión a todo el imperio babilónico. Pero ese fue su intento. ¿Cuáles intentos anteriores hubo a este intento? Pues Torre de Babel en Génesis 11. Fue el intento del hombre de hacerse una sola religión y llegar al cielo por sus propios medios. Esa es la primera, la primera. La segunda es esta de Naucodonosor que quiere unificar a todos en una sola religión, un solo Dios y que adoren esa estatua como la única, el único Dios de Babilonia. Y es profético porque la tercera intento de esto será cuando en Jerusalén haya tribulación y venga todo el tema del anticristo a tratar de unificar la religión. Es que el tema de la unificación de religión, ecumenismos que llaman, y que haya un solo Dios para todos, bueno, ese tema es un tema eh, que es profético. Y en Nabucodonosor había señales proféticas de esto que va a ocurrir con el anticristo. Por eso tan difícil digamos, para este intento, las religiones monoteístas que adoran a uno solo y que se hacen matar por ese Dios. Entonces, pero eso será el final de la historia. Así que ahí tenemos el rey. El rey pide que se reúnan todos los personajes importantes del imperio en esa llanura y cuando llega el día de la dedicación, no solamente están ahí todos los más importantes, sino también hay música y ahí también pues se les ordena que cuando empieza a sonar la música, todos deben arrodillarse y adorar la estatua. No cumplir con esto significaría la muerte inmediata en un horno de fuego
Sin duda alguna, los reunidos pudieron ver las temibles llamas del horno de fuego y los ejércitos pues estarían allí listos para enviarlos allá. Así que ese fue indudablemente el altar más persuasivo de la historia. O te arrodillas o eres quemado. Y si eras alguien importante en Babilonia, si eras un noble babilónico, si eras una persona importante para el imperio, allí en esa llanura tú estarías, sin duda. Pues no es lo increíble, no se muestra dónde andaba Daniel. Pues estaban, eran los tres amigos. Daniel no estaba en esa llanura, porque él como que se desprendía de estos temas y tenía tanta influencia en el imperio que podía hasta ausentarse de estas reuniones. Pero ahí están, y Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos cuando suena la música, ¿y no te parece esto increíble? Adoración a estatuas y música, adoración o sufrimiento, adoración a ídolos o sufrimiento. Todos esos temas están aquí en capítulo 2. Eh, un intento de un rey por unificar la adoración de todos, por tener el corazón de todos, por lo menos religiosamente, porque la religión hace eso, la religión hace la forma, pero el corazón y la mente, quién sabe dónde están. Sin embargo, los tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, permanecieron de pie durante esta invitación. Esto puso muy celoso al emperador y él, lleno de enojo, porque esto es lo otro que hace la religión se enoja, la religión se llena de ira frente a los desafíos de los que no adoran a los ídolos. Nabucodonosor, lleno de celos y de ira, los confronta y es impresionante que los conocía, por eso no quería perder a sus funcionarios más valiosos y por eso les dice, les voy a dar una oportunidad más. Puede ser que no oyeron bien las instrucciones, pero todo el mundo arrodillado y ellos parados. Y les voy a dar la oportunidad de que cuando suene la música, ustedes se arrodillen y adoren a esta estatua que yo he hecho. Y bueno, tenemos una de las declaraciones. En capítulo 3 tenemos una de las declaraciones más famosas de toda la Biblia, una que los creyentes les gusta mucho recitar. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. O sea, un Dios más poderoso que tú. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea, nuestro Dios puede librarnos de tu horno de fuego. Pero si no nos libra del horno de fuego, igual no vamos a adorar ninguna estatua ni ningún otro. Seguiremos sirviéndole a Él, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos, es lo que sabían ellos. Pero así lo dijeron, así de clarito. ¿Será que Nabucodonosor ha escuchado el nombre de este Dios antes? Claro, ¿te acuerdas en capítulo 2 cuando Daniel le dio la interpretación? Le dijo, no soy yo el que te estoy dando esta interpretación, es que hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y él le ha hecho saber al rey lo que significa esto. Claro que Nabucodonosor había oído el nombre del Dios de estos hebreos que ahora desafían su orden. Así que al enojarse tanto perdió el sentido común, mandó calentar más ese horno y tanto, o sea, la Biblia da detalles para mostrar que esto no era una cosa, pues, como simbólica, o sea, no era un horno simbólico, porque los que echaron a los tres se murieron por el calor, o sea, la cosa no era fácil.
Estos detalles son importantes es para mostrarnos que esto no era una fogata que se le ocurrió al rey. No, era sufrimiento real. Este horno de fuego fue construido para matar y hubo muertos en ese día, ejecutando o cumpliendo la ley de este emperador. Ahora, aquí es cuando el rey, observando en el horno, se dio cuenta que allá estaban como caminando. Por eso es que el detalle de que los que los echaron murieron es importante. Él los llama y bueno, ahí dice, digamos, la visión que tenía el rey, que dentro del horno no había tres, sino que había cuatro, ¿no? Entonces es cuando él dice, pues, ¿no echaron a tres atados dentro del fuego? Y después cuando los manda a llamar, dice, yo veo a cuatro sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Lo ve Nabucodonosor. O sea, la gente de este mundo, hasta los más poderosos de este mundo, verán la presencia de Dios a tu lado, a tu lado. O sea, tú temes a Dios, tú honras a Dios, tú adoras solo a Dios. La presencia de Dios está contigo. Y hasta el más poderoso de los hombres verá la presencia de Dios a tu lado. Esto lo intrigó tanto, lo impresionó tanto a Nabucodonosor, que él los mandó llamar y cuando ya los ve, entonces es cuando él realmente dice, no, no hay otro Dios como el Dios de estos jóvenes hebreos. Es más, el que no adore a ese Dios ahora va a sufrir. Y volvió religioso el asunto. Es la religión, va de un lado al otro. O sea, la verdad es que la diferencia entre la religión y el creer es que creer en Dios, temer a Dios, compromete tu corazón, lo más profundo de ti, tu mente, todo tu ser está comprometido en adoración a Dios. La religión solamente es una apariencia, es solamente forma, es solamente lo que se puede ver o apreciar. Entonces, claro que se aprecia una forma en el creyente, pero a la hora de la hora el creyente revela lo que hay en su corazón. Mientras que la religión al revelar lo que hay en su corazón es como una boca de rosón. Ah, no, esta estatua no es nada. El Dios de esto sí es algo. Entonces ahora hay que adorar a este Dios y el que no se incline a ese Dios, pues ahora ese es el que va a sufrir. Pues, ¿qué crees que hace toda la multitud? Se arrodillaron ante la estatua hace unos segundos, ahora se van a arrodillar ante el Dios de los hebreos. Claro que sí, no hay problema. ¿No? Y al otro día toca arrodillarse a otro, pues a otro. Ese es el mundo, esa es la religión. Aquí no hay sorpresas sobre esto. Así que esta historia realmente es una historia muy impresionante por eso. Bueno, el árbol en convulsiones, otra historia de fe y poder divino. Eh, el Nauconosor, en el capítulo 4 ahora tiene un sueño de un árbol cortado y otra vez pues llama como a Daniel, ya no llamó a todos a ver qué, sino ya sabe que Daniel es el hombre. Entonces Daniel viene para relatar, para interpretar el sueño de este rey. Este capítulo se puede titular el Tratado de Nabucodonosor. Es el testimonio personal de aquellos sucesos que verdaderamente llevan al arrepentimiento a este emperador. Y qué cosa tremenda. O sea, claro, él ya tiene una confrontación en capítulo 3 con el Dios de los jóvenes hebreos, pero no lo conoce. O sea, él dice, este tiene que ser el Dios de verdad, o sea, pero no sabe quién es. Y ahora en capítulo 4 sueña eso, un árbol, eh, y en ese árbol, pues
dice aquí, yo estaba tranquilo en mi casa y de pronto tiene este sueño de un árbol grande y frondoso que crecía hasta la altura del cielo y todos lo veían, los animales se protegían bajo su sombra, las aves anidaban. O sea, un árbol que daba alimento a todos. Capítulo 4 10 a 2. De repente aparece una figura de un ángel que ordenó que cortaran el árbol y esparcieran su fruto. Entonces ahí lo cortan. Dejan las ramas, dejan la cepa atada con cadenas de hierro y bronce y el árbol representa a un hombre que le fue dada la mente de un animal y permaneció en esa lamentable condición durante 7 años. Y esto tenía que hacerse para que todo el mundo supiera que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. No, imagínese el Nabucodonosor soñándose eso, que un árbol tan lindo es cortado y ahora pues esto va a ser una señal. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Entonces, Daniel, quien interpretó la estatua, que era un sueño pues muy agradable para escuchar, o sea, que a mí me digan que soy la cabeza de oro, buenísimo, por eso mandó a hacer la estatua. Pero que ahora tenía Daniel que decirle, mira, tú eres el árbol representa al hombre, a ese hombre como tú, Nabucodonosor, poderoso, grande, que es protector, que da alimento, que todos buscan su sombra, y que luego viene un juicio sobre ti. Ese ángel pronuncia sentencia sobre ese árbol, es un juicio. Y la destrucción no será total porque la cepa quedó atada con cadenas y en locura con todo el rey. Durante esos 7 años de locura, eh, actuaría y pensaría como un animal salvaje y esta enfermedad mental pues lo alejaría de su gobierno. Esta aflicción solamente terminará cuando Nabucodonosor se diera cuenta que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres. Daniel le ruega, mira, le da la interpretación y le ruega al rey, le dice, rey, tus pecados redime con justicia. Capítulo 4 27. Mira, no solo le advierte, le muestra lo terrible de esta visión, que era terrible, y también para el profeta. ¿Qué tal si el rey dice, no, yo no acepto esa interpretación y te corto la cabeza? No lo aceptó. Pero Daniel le dice, rey, por favor, arrepiéntase de este pecado del orgullo, arrepiéntase. Pero no, el Nabucodonosor se subió al techo y es cuando se acuerdan esa famosa frase, ¿quién? Yo construí, yo hice, yo. Y ahí llega el juicio de Dios y queda en la locura total por 7 años. ¿Quién gobernó durante 7 años Babilonia? Que el rey estuvo en la locura. Bueno, fue Daniel, Daniel. Porque cuando el rey Nabucodonosor no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, y ahí el juicio de Dios, entonces eh, el rey pronunciando estas orgullosas palabras queda loco y como dice el Daniel 4:33, en la misma noche se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Su pelo creció como si fueran plumas de águila, sus uñas como aves de rapiña del cielo. A pesar de esta condición, nadie le hizo daño durante esos años de locura. Fue sin duda debido a la protección divina, además de que se consideraba que matar a un trastornado mental traía mala suerte, como imagínense lo que creían en Babilonia. Por eso nadie le hizo daño, la enfermedad de Nabucodonosor lo protegió. Y eh, cuando ya en algún momento volvió en sí, Nabucodonosor se humilla, recibe la múltiple bendición de Dios, recupera su salud.
recupera su reino, recupera su reputación, recupera su esplendor, su grandeza, recupera sus relaciones, recupera su elocuencia y alcanza su redención. Fue salvo Nabucodonosor, pues las palabras alabo, engrandezco, glorifico, pues son verbos que indican una acción continua. Parece que Nabucodonosor continuó alabando, glorificando a Dios mucho tiempo después de su restauración. O sea, aunque pues no es que haya una cita contundente, esta construcción gramatical hebrea como de una acción continua nos permite inferir, deducir que Nabucodonosor se convirtió. ¿Y por qué más, no? Dios trata con este rey, quien primero escuchó de Dios cuando el sueño de la estatua. Fue confrontado cuando vio a los tres jóvenes sueltos en el horno de fuego y a uno semejante al Hijo de los Dioses. Y luego con el árbol donde Dios le dice, mira, rey, yo voy a hacer esto contigo. Y Daniel le dice, no, no, no tienes que pasar por esto si tú te arrepientes. Y él no se arrepiente. Y pasa toda la locura y vuelve toda la restauración, o sea, la salud, el reino, la reputación, el esplendor, la relación, todo. ¿Por qué haría Dios algo así con él? Mira qué trato tan especial. Y el rey alabó, glorificó, engrandeció a Dios continuamente. Hacía esto. O sea, más que una religión, él de verdad tuvo una conversión. Y note, después de convertido ya no intentó persuadir por la fuerza o la violencia de su poderío como rey a todos para que se convirtieran al rey de Daniel, al Dios de Daniel, sino que más bien él, ahora convertido, vivió su fe. Ya tenía el sello de un Dios que no quiere religión, sino quiere el corazón de cada ser humano. Qué increíble. Este es capítulo 4. Y bueno, anímate a leer estos. Voy a ir al capítulo 5 y con esto hoy concluimos. Ya voy terminando, como dicen los pastores. El banquete de Belsasar y la escritura en la pared. Capítulo 5. Belsasar profana los vasos del templo de Jerusalén. Aquí en el capítulo 5 es cuando el hijo de Nabucodonosor y es los príncipes, el príncipe de Babilonia, Belsasar. Pues él en cambio de aprender, o sea, de las cosas de su padre, o sea, en cambio de verdad adoptar la fe de su padre, pues el chico realmente creció mimado, consentido, y cuando le tocó la hora de ser rey, pues viviera de fiesta en fiesta. Entonces arma una fiesta así de fiesta, un banquete, mejor dicho, para mostrar que él ahora es el rey más poderoso. 1000 de altas personalidades de la nación. Vino en abundancia. Algunos historiadores dudaron por años de la realidad histórica de Belsasar, pero porque decían que el último rey de Babilonia fue Nabónido, pero realmente fue Belsasar. Ahí ya la historia lo confirma. Y bueno, hay estudios arqueológicos y todo eso, o sea, no, sí hubo una sucesión de Nabucodonosor a su hijo Belsasar. Pero, pues el momento más inoportuno para hacer una banquete fiesta era ese, porque Babilonia ya llevaba bastante tiempo bajo el ataque de los medo-persas. Aquí lo que se necesitaba era reagruparse, volver a darle moral al ejército
y lanzarse a una ofensiva contra los medopersas y tenían la capacidad imperial para hacerlo. No, el chico se ausenta de los asuntos reales y se pone a hacer es un banquete, fiesta tremenda. Y ya borracho, depravado, y hasta yo creo que muchos espíritus inmundos ahí, de pronto se le ocurre traer los, los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había traído del templo. Y propone a sus invitados que beban vino en ellos y alaben a los dioses de Babilonia. Otra vez el tema de la idolatría. Y ahí cuando usted ve que los vasos consagrados para la adoración a Dios son los vasos usados para la idolatría, viene el juicio de Dios. Dios responde esos desafíos idolátricos. Eso es interesante. No hay otro tema tan fuerte en la Biblia, en toda la Biblia, de Antiguo y Nuevo Testamento, en el que Dios responda de una manera tan contundente como el tema de la idolatría. Hay un solo Dios, uno solo, y a Él debemos adorar. Cuando este rey Belsasar quiso profanar esos vasos, ahí sale la escritura en la pared. Mene, mene, tekel, parsin. Llega la escritura y nadie puede interpretar qué significa esta escritura. Palidece, se le fue la borrachera. Claro, o sea, quiere acabar con una borrachera de repente, que aparezca una escritura en la pared. Todos quedaron temblando de miedo frente a semejante asunto. Un juicio de Dios. Pidió ayuda, llamó a sus consejeros, vino nuevamente, bueno, él tenía seguramente consejeros, astrólogos y todos esos adivinos, y al final, por consejo de la reina, llamaron a Daniel nuevamente, y al final llega Daniel, y el rey le ofrece, bueno, llega Daniel y interpreta, ¿no? ¿Te acuerdas? Interpreta la escritura en la pared. Mene, mene, Dios había medido los días de su reinado y les ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en una balanza y se encontró que te faltaba. Y Pérez, Uparsin, su reino ha sido dividido y dado a los medos y persas. Y ahí es donde, bueno, imagínense, es el juicio, es la última noche. El Belsasar pide ayuda, le da un vestido real, le ponen a Daniel un collar, bueno, todo. Eh, pero pues bueno, al final esa noche, el reino babilónico cae. Cayeron los babilonios, los medos y los persas entraron en la ciudad y la tomaron. Y bueno, aquí ya cae Babilonia y esto. En la última historia de fe y poder divino, en el capítulo 6, solo la voy a mencionar porque ya aquí tenemos a los medo persas, aquí ya es Darío, el rey, eh, que mediante una intriga conspirativa, que es lo que pasa en todos los gobiernos, en todos los estamentos de la función pública, sean imperios, reinados, democracias, lo que sea, dictaduras, lo que sea que tengas de estilo de gobierno. Ahí siempre habrá conspiraciones, intrigas, siempre habrá envidias, siempre habrá en todos los sistemas de gobierno humanos. Bueno, tristemente aún en la iglesia,
donde hay sistemas de gobierno que los humanos tenemos para estructurarnos y gobernar. En todos, mientras haya un corazón humano, pues hay una naturaleza pecaminosa y hay estas intrigas y hay estas conspiraciones y envidias y todo esto ocurrió aquí. Y Daniel pues termina en el foso de los leones porque hay un decreto que el rey Darío, quien amaba a Daniel, eso es lo impresionante, cuando los propios reyes quedan atrapados en conspiraciones e intrigas y ni siquiera ellos con su poderío pueden librar a sus amigos y buenos consejeros de las cosas que hacen. Es impresionante. Daniel termina en ese foso de los leones, una historia que necesitamos examinar mucho, con mucha más profundidad, porque pues se libró, digamos, del horno de fuego. No lo vemos a Daniel en el horno de fuego, o sea, no estaba. Una muestra de su influencia sobre Babilonia. Pero aquí sí, pues termina ya. O sea, es que servir a Dios, amar a Dios, todo lo que tiene que ver con nuestra adoración a Dios, pues tiene momentos como de grandeza. O sea, tú serás el segundo, el tercero, al mando, tú tendrás poder, tú llevarás escoltas, tendrás oro. Sí, buenísimo. Pero también hornos de fuego y fosas de leones. También estaba eso ahí en la vida de estos hombres que adoraban a Dios con todo su corazón. Así que mira, cristiano, a veces nosotros creemos que este mundo puede ser tan amable con nosotros, y sí, puede ser amable contigo en algunas ocasiones, pero este mundo también es cruel y hostil, y en algunas ocasiones, por adorar al Dios único y verdadero de la vida, tendrás que experimentar algunos asuntos de sufrimiento. Cada uno tiene que vivirlos. En las historias de Daniel y de sus amigos, pues son finales como que de supervivencia, diríamos, finales de supervivencia, donde Dios sobrenaturalmente cuida sus vidas, pero más adelante pasaron a la presencia eterna del Señor. Eh, algunos cristianos, algunos creyentes, no, la cruz en la que murió Jesús, porque los romanos mataban crucificando. Algunos cristianos fueron quemados, fueron crucificados, sufrieron, mutilados, algunos fueron despedazados por leones, porque adoraban al único Dios. O sea, no todos los finales son finales de supervivencia, algunos finales son trágicos, pero todos tienen en común que al final están en la eterna presencia de Dios. Así que es nuestra promesa. ¿Será importante el final? No, es importante estar con Dios. Es importante estar hoy con Dios. Porque si hoy estás con Dios, hoy es el motivo de tu adoración. Mañana también y pasado y la eternidad será con Dios. Pero si hoy estás alejándote de Dios, mañana un poquito más y después un poquito más y la eternidad probablemente sea una eternidad alejada de Dios. Las circunstancias no determinan si estás cerca o estás lejos. Es tu decisión la que determina cuán cerca y cuán lejos estás de Dios. Las circunstancias revelará tu corazón, pero, pero no son las que determinan mi cercanía. No lo hizo en estos jóvenes hebreos. No lo hace en los creyentes del primer siglo. No lo hará en los creyentes de toda la historia. Ni hoy tampoco lo harán las circunstancias. Ellas no determinan qué grado de fe tienes y cuánta adoración se encuentra en ti. Las circunstancias solo dejarán ver si sigues tan amante de Dios como el primer día que lo conociste y lo recibiste como tu Salvador, o si realmente ese día acá ha habido una distancia, un alejamiento del único y verdadero Dios que salva, redime y gobierna la mente, el corazón y todo el universo. Tú decides. Y con eso terminamos esta primera sesión en el libro de Daniel. Luego ya completaremos esta historia de fe y poder divino
porque merece un poco más para irnos ya a las visiones proféticas y apocalípticas del capítulo 7 en adelante. Esta es la parte de contexto histórico, cultural del libro de Daniel. Espero que les haya sido de ayuda. Algunos principios fueron muy emocionantes al revisarlos en estas historias y que nos ayudan hoy también a mantenernos firmes en el Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Wow, gracias, excelente, excelente. Este es definitivamente este libro es maravilloso, el contexto que le has dado, lo que has traído, es demasiado edificante y vivimos en esos tiempos y necesitamos ser entendidos y ser fortalecidos como esta generación de jóvenes que fue fortalecida, aunque fueron llevados cautivos, ellos no se dejaron contaminar ni emocionalmente ni en lo que comían, tenían valores, la oración poderosa en medio de todo, gente ferviente. Y yo creo que mi oración es que podamos ser fervientes hasta el último día de nuestras vidas, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Bueno, solamente les recordamos que si usted no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase y póngale un me gusta, ponga comentarios, comparta estas enseñanzas y que la iglesia sea una iglesia entendida en los tiempos y sólida en la palabra de Dios. También esto sigue adelante porque ha habido gente a través de los años, gente generosa como ustedes, y siempre estaremos recordando, puede donar. Llámenos si tiene alguna forma de donar, pero en la página web hay una forma de donar y les invitamos a que lo hagan. Piensen en comprensión de los tiempos y todo lo que comprensión de los tiempos está haciendo, cómo estamos llegando a tantos países a través de la escuela bíblica, a través de los diplomados que ofrecemos. También escucho testimonios de pastores que entran al canal y escuchan, preparan sus clases para sus institutos bíblicos y ellos mismos las dictan, y lo cual es excelente porque aprender y dar a otros también es poderoso, es otra forma de aprendizaje, pero son formas de llegar y parte de la misión de comprensión de los tiempos es llegar a todo el pueblo latino con la palabra de Dios. Entonces, en esto estamos todos juntos y que el Señor les bendiga.